Buenas tardes a todo el mundo. Soy el doctor Carlos Andrés Jiménez Ruiz, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, y es para mí un honor presentar esta webinar que se dedica a la educación terapéutica en enfermedades respiratorias crónicas. Quiero agradecer al David Díaz Pérez, coordinador del área de enfermería de la SEPAR, la amabilidad que ha tenido por haberme invitado a estar aquí. Los principales objetivos de este encuentro son, por un lado, poner de manifiesto la relevancia de la educación terapéutica como estrategia clave dentro del tratamiento no solo farmacológico de las enfermedades respiratorias crónicas, sino también cómo explicar los aspectos más importantes sobre la adhesión a la terapia inhalada. Los profesionales de la enfermería respiratoria son los expertos en estos dos aspectos y a lo largo de esta webinar tendremos ocasión de escuchar a algunos de ellos exponiendo los argumentos y contenidos más relevantes. Por otro lado, otro de los objetivos de este evento es presentar el Manual de Educación Terapéutica en Enfermedades Respiratorias Crónicas. Un manual en formato web app que ayudará a todos los usuarios a tener de una manera sencilla y rápida toda la información necesaria y actualizada sobre diferentes patologías respiratorias crónicas, como el asma, la EPOC, la fibrosis pulmonar idiopática, la hipertensión pulmonar y otras. Además de tratar temas transversales como son la terapia inhalada, los cuidados al final de la vida, la alfabetización en salud, el tabaquismo, etc. El manual ha sido realizado por el área de enfermería en colaboración con el Comité de Formación y Docencia de la SEPAR y ya es uno de los documentos científicos más notables de nuestra sociedad. Quiero agradecer a David Díaz Pérez la magnífica labor que está realizando al frente del área de enfermería de SEPAR. Su gran capacidad de trabajo, su enorme visión para la innovación en todos los campos de la enfermería y su considerable capacidad de aglutinar y de coordinar el excelente trabajo de todos los miembros de su área están sirviendo para poder llevar adelante una enorme cantidad de proyectos dentro de este área. Quiero también expresar mi agradecimiento a los ponentes y moderadores de esta sesión. Nos regalan sus conocimientos, nos brindan su trabajo y su dedicación, y lo hacen de forma altruista y generosa. Finalmente, mi agradecimiento a GSK por patrocinar de forma desinteresada el manual y esta webinar. Muchas gracias a todos por vuestra atención.
bienvenidos a esta webinar. Es un honor para nosotras poder presentar este primer manual de educación terapéutica elaborado desde el área de enfermería con el patrocinio de GSK. Somos dos de las coordinadoras de este manual y también coautoras, Itziar Rizubieta y yo misma, Meritxell Peiró. Y como habéis visto en el vídeo que os hemos pasado, han participado excelentes profesionales del ámbito de la enfermería respiratoria. Esta herramienta digital en formato web app se empezó a gestar a finales del 2019 y aunque hemos pasado un año muy difícil de pandemia, se tiene que agradecer a todos los autores el esfuerzo que han desempeñado para que hoy este manual sea una realidad. ¿No es así, Ciar? Sí, así es. Yo también tengo que unirme a los agradecimientos, tanto a Carlos como a GSK por promover este manual, y especialmente quiero agradecer a David Pérez por permitirme participar en este proyecto, y a Mari Carmen Gómez Neira por siempre apoyarnos y llevarnos hacia adelante. Ya cuando comenzamos a trabajar hacia finales del 2019 nos planteamos que teníamos que hacer algo por nuestros pacientes crónicos. Como todos sabéis, las enfermedades crónicas, a pesar de tener unos tratamientos eficaces que supondrían que tuvieran un buen control de la enfermedad, ese control no es el óptimo. Muchas veces ese control es porque hay problemas en los pacientes por una mala adhesión, por una mala técnica terapéutica, porque no tienen los factores de riesgo controlados, pero en otras ocasiones también tenemos que mirar nuestra labor profesional y tenemos que analizar si esa educación que hacemos a nuestros pacientes es la deseada. El objetivo de este manual era aunar toda aquella bibliografía y todo el material que hubiera de las 4 principales enfermedades crónicas del área de respiratorio. Estamos hablando del asma, el EPOC, la hipertensión pulmonar y la fibrosis pulmonar idiopática. No podíamos dejar y olvidar tampoco las intervenciones en el tabaquismo, tampoco podíamos dejar atrás los cuidados paliativos de nuestros pacientes y los cuidados que tienen que tener en cuenta los cuidadores. Todo ello lo queríamos ver desde una visión en una educación terapéutica, y también queríamos promover la alfabetización en salud de nuestros pacientes. Con esto quiero finalizar esta introducción y quiero dar paso a nuestros compañeros. En esta segunda parte lo que vamos a presentar son la labor que han desempeñado 4 compañeros. En primer lugar, Karma Hernández nos va a presentar la educación terapéutica en enfermedades respiratorias crónicas. La segunda presentación va a ser a cargo de Soraya Sánchez Maza, enfermera del Servicio de Neumología del Hospital Sant Creu Sant Pau de Barcelona, y nos va a presentar la terapia inhalada y la adhesión al tratamiento. Las otras dos ponencias nos las va a presentar dos de nuestros compañeros, que aparte de coautores también han sido coordinadores del manual. El capítulo de asma nos lo va a presentar Milagros Figueroa, y el capítulo que es enfermera del Hospital Comarcal de Inca, y el último capítulo, la última ponencia, perdón, que es sobre estrategias de seguimiento más allá de la EPOC. Nos va a dar unas pinceladas David Díaz Pérez, que es nuestro coordinador del área y también, pues como os digo, coordinador también del manual y coautor de este capítulo. Trabaja en Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. Pues sin nada más, damos paso a la primera ponencia, Educación Terapéutica, que como os ha dicho Itziar, nos la va a presentar Karma Hernández. Perdón. Hola, buenas tardes. Soy Carmen Hernández, la responsable del dispositivo transversal de hospitalización a domicilio del Hospital Clínico de Barcelona y actualmente codirectora de SEPAR Pacientes, junto con el doctor Eusebi Giré. Lo primero de todo, dar las gracias por tener esta oportunidad de poder participar con este material
educativo que hemos preparado con mucho amor entre la Sociedad Española de Neumología con el soporte de la industria, y a mí se me pidió que escribiera un capítulo que me enamora, ¿no? Que es la educación terapéutica como punto clave del tratamiento no farmacológico en los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Por lo tanto, esta presentación lo que pretende es enseñarles un poco el capítulo para entusiasmarles, para que lo lean, para que profundicen en él, y solo son unas pinceladas, ¿no? El porqué, ¿no? El porqué de la educación terapéutica. Pues desde hace muchos años, como todos ustedes saben, se creó el modelo conceptual de atención a la cronicidad, liderado por Barner en Estados Unidos. En la parte inferior de la diapositiva tienen la cita completa. Esto forma parte de la primera página del material que se ha escrito y que ustedes podrían acceder. Y este modelo conceptual de atención a la cronicidad, el que nos plantea es que hace falta un cambio de gestión de las enfermedades crónicas, y uno de los aspectos más importantes es trabajar el apoyo en la autogestión de la enfermedad por parte del paciente, conseguir un paciente informado y activo, con una muy buena interrelación con los equipos multidisciplinarios que cuidan a estos pacientes, y que esto genera una mejora en los resultados de salud. Por lo tanto, para conseguir esto, sale y aparece los programas de educación terapéutica en todos los pacientes crónicos. De hecho, la OMS, como lo veremos más adelante, la Organización Mundial de la Salud, ya dice que la educación terapéutica para todas las enfermedades crónicas debe formar parte del tratamiento. No nos confundamos, la educación terapéutica no es la educación sanitaria. La educación sanitaria es para todas aquellas personas de las cuales no tienen ninguna enfermedad crónica. Cuando una persona tiene una enfermedad crónica, tiene dos aspectos muy importantes: el tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Y dentro del tratamiento no farmacológico está la educación terapéutica. Según la OMS, ¿qué se entiende por educación terapéutica? Y toda esta parte la podrán encontrar más ampliada en la página 2 del documento. La educación terapéutica es un proceso continuo educativo, por lo tanto, inicia en el momento del diagnóstico de la enfermedad crónica y finaliza cuando el paciente se muere, integrado en el tratamiento, por lo tanto, forma parte del tratamiento, por lo tanto, hay que prescribir educación terapéutica, mediante el que se intenta facilitar a las personas con enfermedades crónicas y a sus familiares las competencias, que son los conocimientos, las habilidades y las aptitudes, y el soporte necesario para que ellos, los pacientes, y la familia, en el caso de que el paciente no esté en condiciones de poder asumir este rol, sean capaces de responsabilizarse, porque la enfermedad crónica es de ellos, de su enfermedad, entiendan cuáles son las bases del tratamiento, pudiéndolo integrar en su vida cotidiana. Por lo tanto, la educación terapéutica tiene que ayudar a hacer los cambios de vida oportunos para integrar el tratamiento y los estilos de vida nuevos con la enfermedad crónica, y que sean capaces de prevenir las complicaciones, que sean capaces de reconocer y actuar en situaciones de riesgo agudo. ¿Qué quiere decir? Que sean capaces de identificar de forma precoz la exacerbación y que puedan avisar,
y dentro de la educación terapéutica debe incluir el apoyo psicosocial y debe estar integrado en todos los procedimientos y en el modelo de salud. Se sabe que la educación terapéutica es una de las intervenciones más importantes en el tratamiento de las enfermedades crónicas. Uno de los aspectos más importantes de la educación terapéutica es conocer la adherencia terapéutica. Si el paciente es un buen cumplidor, está bien adherido al tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y el primer aspecto que hay que tener en cuenta es que ser un buen cumplidor o tener una buena adherencia no se basa exclusivamente en la toma de los inhaladores, en este caso para las enfermedades respiratorias crónicas, o la toma de las pastillas, o hacer de forma correcta el inhalador. Hacer esto exclusivamente no podemos decir que es un buen cumplidor de tratamiento. Pero desgraciadamente, a día de hoy, no existe ningún instrumento validado que nos permita evaluar de forma completa la adherencia del tratamiento farmacológico y no farmacológico en los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Es la suma, o sea, nosotros tenemos el TAI y podemos evaluar la terapia inhalada, pero esto no quiere decir que sea un buen cumplidor de tratamiento en el asma o en la EPOC. Con lo cual, la bibliografía lo que aconseja, hasta que no tengamos un instrumento validado que pueda cubrir todos los ámbitos de la adherencia terapéutica a las enfermedades respiratorias crónicas, tiene que ser una evaluación multinivel. Evaluar si cumple bien el oxígeno, evaluar las actividades de la vida diaria, si sabe identificar bien el tratamiento. Ahora lo veremos, la exacerbación y, por supuesto, que haga bien los inhaladores y que se tomen los inhaladores. Pero esto se da por supuesto, pero no es lo único, ¿vale? Y se precisan estudios muy bien diseñados en este campo. Cada vez más se habla de la experiencia del paciente y del papel activo del paciente en la toma de decisiones. Y cada vez más se plantea que a la hora de organizar un programa de educación terapéutica se tenga en cuenta a los pacientes, quiere decir que los pacientes participen en la creación de los programas de educación terapéutica. Y otro aspecto muy importante, que los que me conocen seguramente que este dibujo lo han visto más de una vez, es que no hay un calcetín para todos los pies. ¿Esto qué quiere decir? Que los programas de educación terapéutica deben estar muy adaptados a las necesidades de los pacientes en concreto, si se hace el programa de forma individual, o si se hace en grupo, buscar pacientes con necesidades o con intervenciones que hay que realizar en el programa de educación terapéutica que cubran las necesidades de este paciente. Y después otro tema que también me gustaría mucho incidir es que no es igual un programa de educación terapéutica en el momento del diagnóstico o durante una exacerbación o durante un ingreso hospitalario que un paciente en el cual está bien, no tiene ninguna exacerbación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que adaptarlo a las necesidades en el momento de cada paciente. Se conoce que la educación terapéutica, como pueden ver en esta diapositiva, debe formar parte del tratamiento del paciente y estar integrado en un modelo de atención integrada. Como pueden ver en esta diapositiva, aquí en redondas está el modelo de atención integrada. En el caso de las enfermedades respiratorias crónicas, todo paciente con enfermedad respiratoria crónica tiene que formar parte en el tratamiento no farmacológico de un programa de rehabilitación pulmonar
Dentro de la rehabilitación pulmonar está el programa de educación terapéutica que incluye un control, conseguir un autocontrol de la enfermedad con un programa de educación terapéutica estructurada y un plan de acción ante las exacerbaciones. Como pueden ver, en cada una de ellas es importante, que lo veremos más adelante, una evaluación global del paciente, ver cómo podemos solucionar los problemas y mejorar la autoeficacia, cómo podemos ayudar al paciente en la toma de decisiones, qué necesidades puede tener de intervención social o ayudarle a que esté más motivado, qué actitud tiene el paciente ante las exacerbaciones, cómo podemos trabajar con el paciente para que adquiere las habilidades y dentro del programa de educación terapéutica pueda tener una vida activa, etcétera, etcétera. La adherencia es el factor modificable más importante que compromete el resultado del tratamiento. Y esta parte la podrán ver con mayor amplitud en la página 3 del documento de este capítulo. Conseguir una adecuada adherencia es uno de los retos más importantes y una pieza clave del tratamiento. Perdón. La OMS aconseja que para conseguir una buena adherencia, el paciente es necesario realizar una correcta evaluación del paciente y entorno y lo divide en 5 dimensiones y considera que estas dimensiones pueden tener un papel importante en la no adherencia al tratamiento en los pacientes con enfermedades crónicas. Por lo tanto, es importante tenerlos en cuenta. En la parte izquierda de la diapositiva pueden ver los factores relacionados con el sistema, es decir, si el paciente debe tener confianza con el equipo de salud, tiene que tener una continuidad en la asistencia, el seguimiento de los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas no es cuando están exacerbados, también, pero inicia y siempre un paciente con una enfermedad respiratoria crónica siempre tiene que estar dentro de programas de educación terapéutica y que tenga un acceso fácil y directo al equipo de salud. Hay otros factores que también pueden influenciar, que como son los factores socioeconómicos, el nivel de escolarización, por lo tanto el programa de educación se tiene que adaptar al nivel de escolarización, las creencias, la situación laboral, los estilos de vida. Factores relacionados con el tratamiento, el paciente debe creer que el tratamiento prescrito es el que a él le va bien, por lo tanto cada vez vamos a tratamientos más individualizados, trabajar los efectos adversos, la complejidad del tratamiento. En cuanto a las relaciones con el paciente, pues es importante saber, conocer el nivel conectivo del paciente, cuáles son las necesidades que tiene de aprendizaje, cuál es la motivación. Y también se sabe que a más enfermedades crónicas, a más número de pastillas, a más números de tratamiento, pues vamos a tener que trabajar mucho la educación terapéutica, porque a cuanto más complicado es conseguir la adherencia. Por lo tanto, ¿cuál debería ser la estructura de los componentes mínimos que debe tener en cuenta un programa de educación terapéutica? Primero de todo, tenemos que saber cuáles son los objetivos. Los objetivos son asegurar la administración del tratamiento de forma correcta, conocer la enfermedad, saber identificar de forma precoz las exacerbaciones y saber actuar en este momento, incorporar y mantener un estilo de vida con los cambios recomendados, evitar comportamientos de riesgo, acudir a las citas programadas, cuidar las comorbilidades, que es decir, debemos cuidar y tratar la enfermedad respiratoria crónica, pero si no cuidamos las comorbilidades y tratamos las comorbilidades, estas pueden descompensar la enfermedad respiratoria crónica y, por supuesto, cuidar al cuidador.
¿Cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta para la planificación de un programa educativo? En cuanto a estructura, es importante conocer el perfil de la población a la que va dirigido, los recursos materiales y humanos disponibles, la disponibilidad de un programa por escrito. Es importante no inventar. Hay muchos programas de educación terapéutica estructurados y validados. El proceso. Insisto, la valoración multidimensional del paciente, la valoración de las necesidades educativas, definir la metodología a seguir, si será individual, en grupo o una combinación, planificar el número de visitas o de programa estimado, el tiempo de seguimiento, qué material de soporte tendremos y siempre registrar toda la actividad en la historia clínica del paciente. En cuanto a los resultados, nos tenemos que plantear qué esperamos. Pues en cuanto a los relacionados con el paciente, seguir los objetivos pactados, los parámetros clínicos, la calidad de vida, la adherencia dentro de este global, que no tenemos un cuestionario definitivo que evalúe todos los aspectos de la adherencia terapéutica, pero a nivel global, qué instrumentos hemos utilizado y el registro de evaluación. Del programa, el número de pacientes que han iniciado y han finalizado el programa, la asistencia a las visitas individuales y grupales. Hay muchas herramientas que, en cuanto a las sesiones grupales. Nuestra experiencia es, nosotros siempre hacemos como pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, un metaplan. Tanto hacemos las sesiones con el paciente y con el cuidador. En el metaplan nos planteamos hasta dónde queremos llegar, qué es lo que espera el paciente y el cuidador llegar al inicio de este programa de educación terapéutica y al final cuáles han sido los retos conseguidos y qué es lo que nos queda por mejorar. Los talleres los incorporamos a los programas, pero no es la única metodología. Es ideal para las técnicas como la terapia inhalada, como el oxígeno, como la ventilación, como un taller de cocina para adaptar pues, las dietas a los pacientes, talleres de ejercicio, de relajación y también al aire libre, cómo potenciar el ejercicio físico y adaptarlo a las necesidades de la vida diaria. También la utilización de juegos como concurso de inhaladores, confección con los pacientes de material educativo por parte de los propios pacientes para otros pacientes. También trabajamos en grupo para trabajar mitos y leyendas, ¿no? Que es verdad y que no es verdad. El tema de Metaplan que ya les he comentado y el tema de lluvia de ideas que aquí les he puesto dos links pues que lo pueden ver en YouTube. Hacemos también representaciones pues, de los pacientes, explicar cómo viven con el oxígeno, pues un roleplay, también aquí tienen un YouTube. Incorporamos lo que le llaman el paciente experto. A mí no me gusta llamar al paciente experto, sino es aquel paciente que está muy bien formado, que tiene ganas de ayudar y que forma parte del team, ¿no? Y que tiene el rol de intercambiar conocimientos y experiencias. Y entonces en este momento pues el profesional sanitario es un observador. Cada vez estos pacientes les hacemos participar más, los que quieran, pues en los grupos de trabajo cuando trabajamos nuevos servicios y que nos ayuden en las políticas de salud y es una oportunidad de participar en las redes sociales. Aquí ven pues alguna propuesta, ¿no? Esto lo tiene trabajado muy bien la diabetes. No está trabajado en las enfermedades respiratorias crónicas, pero les pongo un ejemplo para la EPOC. Nosotros lo dividimos en un nivel de supervivencia, un básico y un avanzado. El supervivencia es que el paciente deje de fumar, que conozca como mínimo el nombre de su enfermedad, los signos y síntomas que a tener en cuenta si se descompensa, que se tome la medicación, que haga bien los inhaladores y qué medidas tomar ante una exacerbación. Este sería el de supervivencia. El básico, ya entramos en cómo ayudamos en el proceso de que no vuelva a fumar, todo el tema de nutrición, ejercicio, vacunaciones, drenaje de secreciones,
un conocimiento más profundo de la patología, conocimiento más profundo del tratamiento más farmacológico y trabajar más con el cuidador. Y el nivel avanzado ya vamos con pacientes con necesidades más complejas, que son la incorporación de la oxigenoterapia, la ventilación mecánica no invasiva, los aspectos psicológicos, todo el tema de comorbilidad, los cuidados paliativos y los planes de acciones ya con pacientes muy entrenados delante de las descompensaciones. Para nosotros es muy importante, y para nosotros y para toda la gente que se dedica a trabajar en los programas de educación terapéutica de todas las enfermedades crónicas, y de hecho la OMS lo recomienda, ¿no? Los profesionales de la salud involucrados en programas de educación terapéutica deben estar formados. No cualquier persona puede liderar un programa de educación terapéutica. Y aquí pongo en valor el papel de la enfermera de práctica avanzada en respiratorio. Deben ser enfermeras expertas en respiratorio y formadas para programas de educación terapéutica. Y deben tener los conocimientos suficientes en fisiopatología, epidemiología, guías clínicas y competencias para dar apoyo al cuidado de las personas con enfermedades respiratorias y su familia o cuidadores. Debe tener herramientas, habilidades en enseñanza y aprendizaje para trabajar el autocuidado, la educación para la autogestión del tratamiento, trabajar de forma interdisciplinaria con el equipo de salud de donde esté trabajando y entre niveles asistenciales, porque esta enfermera experta tiene que ser también el soporte a otras enfermeras no especialistas en respiratorio de los diferentes niveles asistenciales, y debe saber capaz de planificar, gestionar e investigar y evaluar los programas de educación terapéutica de manera continuada. Como he dicho anteriormente, la educación terapéutica empieza en el momento del diagnóstico y acaba cuando el paciente fallece. Esta es la propuesta de valoración multidimensional siguiendo las recomendaciones de la OMS. En la parte izquierda ven todas las dimensiones y en la parte derecha las variables adaptadas al paciente con enfermedades respiratorias crónicas, que aquí podrán profundizar más en la página 8 del documento del capítulo que he tenido el honor de poder participar. Toda intervención y, por tanto, todo programa de educación terapéutica tiene que ser evaluado a través de indicadores. Y aquí pueden ver los indicadores de estructura, de proceso y de resultado, y en cada uno de ellos los ítems que se tendrían que evaluar de forma continuada en los diferentes programas de educación terapéutica. Aquí les pongo solo una parte de la bibliografía que encontrarán en el capítulo, pero sí que me gustaría mencionar dos cosas. Una es, no inventemos. Las intervenciones que hagamos en un programa de educación terapéutica tienen que estar basadas en la mejor evidencia disponible. Esto quiere decir revisar las guías clínicas. Y segundo, no inventemos en crear material educativo si ya lo tenemos. Y yo les aconsejo material educativo validado de las sociedades científicas. Y aquí les pongo pues las tres más importantes de respiratorio, donde podrán encontrar material educativo para el paciente y para los profesionales, validado y basado en las mejores evidencia disponible. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, por supuesto, la European Lung Foundation y la American Thoracic Society, donde mucho de este material está traducido al castellano. Y si todo esto no funciona, pues igual que el abecedario, tiene muchas letras, este sería el plan A, y si no, hasta llegar a la Z hay muchas letras, pero ya hay que cambiar y nos tenemos que adaptar a las necesidades del paciente. Hay que investigar siempre, siempre hay que investigar, siempre hay que estudiar y siempre ofrecer la mejor educación terapéutica a los pacientes basada en la mejor evidencia científica.
Muchísimas gracias por su atención y ha sido un gran placer poder colaborar en esta bonita y útil iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Carme, por la presentación, por la derivación de mi presentación. Os presentaré terapia inhalada y adhesión al tratamiento, un capítulo que está desarrollado por Jordi Giné y yo misma. La terapia inhalada es de elección para el tratamiento de las enfermedades respiratorias crónicas, pero su administración puede llegar a ser compleja, ya que requiere una destreza por parte del paciente para el manejo de los dispositivos y de la terapia inhalada en sí. Por ello, es esencial, importantísimo, la formación de los profesionales sanitarios en cuanto a la terapia inhalada, los dispositivos, y así podremos enseñar al paciente asegurándonos la eficacia del tratamiento. ¿Qué es un aerosol? Es una suspensión o disolución estable de partículas sólidas o líquidas en un gas. Solo las partículas de entre 5 micras y 0,5 micras son capaces de realizar el efecto en el aparato respiratorio al depositarse. En cuanto a los dispositivos de inhalación, encontramos el cartucho presurizado, el autodisparo, anteriormente comercializado en España y desde hace un tiempo no está disponible o comercializado en España, pero todo es posible que en un futuro vuelvan a incorporar este dispositivo. El soft mist o la nube de vapor suave, y todos ellos pueden ir adheridos a una cámara con mascarilla para la población pediátrica y con una boquilla para la población adulta. En cuanto a los dispositivos de polvo seco, todos ellos, sea un medicamento, dos medicamentos combinados, van unidos a una molécula de lactosa y estos forman una esfera. Esta esfera están disponibles en blisters, en reservorios o en cápsulas. Dentro de los monodosis, todos ellos, estos 4 que presentamos, son en cápsulas. El polvo seco viene en cápsula. Y en cuanto a los multidosis, pueden ser en blisters o en reservorios. En cuanto a la técnica de inhalación, el primer paso es destapar el dispositivo, agitar o cargar según sea un dispositivo u otro. La aspiración máxima es en todo tipo de dispositivos. Tenemos que realizar una aspiración completa para poder realizar una inspiración completa, ya sea lenta en el caso de los cartuchos presurizados, en los autodisparos, Respimat unidos o no a la cámara, y una inspiración enérgica en el caso de todos los dispositivos en polvo seco. Debemos de realizar, por último no, después de la inspiración, una apnea contando hasta 10, que nos garantiza unos 5 o 6 segundos para que el medicamento pueda depositarse y sedimentar en el árbol bronquial. Y por último, esto sí, debemos de indicar al paciente que haga gárgaras para que evitemos los posibles efectos secundarios a nivel local de los corticoides o las posibles caries en cuanto a los beta-2. También tenemos los nebulizadores, que tenemos 3 tipos, los ultrasónicos en jet y nebulizadores de malla. Todos ellos tienen una cámara donde ponemos el medicamento en líquido, se conecta a una fuente de energía y se genera el aerosol. Siempre y cuando el paciente pueda realizar un dispositivo de inhalación en tanto el polvo seco como cartucho presurizado, el uso de nebulizadores no está indicado. Dependiendo de la anatomía de las vías aéreas del paciente, las características del medicamento, el mantenimiento, el sistema de nebulización y en menor medida la técnica de inhalación del paciente,
habrá en mayor medida o menor, tendremos en cuenta la eficacia de la nebulización. La técnica de inhalación, en este caso, no es tanto dependiente como en los dispositivos de polvo seco o cartucho presurizado. ¿Cómo elegimos el dispositivo? Primero tenemos que tener en cuenta el fármaco y, en segundo lugar, la coordinación del paciente en cuanto a la capacidad de inhalar de forma voluntaria. Siempre tenemos que tener en cuenta estas 5 siglas: el VISAT, revisar VISAT, valorar la experiencia previa del paciente en cuanto al uso de inhaladores. Debe ser un inhalador de elección fácil para el paciente, de similar mecanismo de acción, porque si tenemos varios y uno es de inspiración enérgica, polvo seco, y otro es cartucho presurizado, inspiración lenta, el paciente puede llegar a confundirse. Debe de estar adaptado al estilo de vida del paciente y sobre todo incido mucho en dedicar tiempo a entrenar al paciente en cuanto a la técnica de inhalación para poder tener la máxima eficacia del medicamento prescrito. Las enfermedades del asma y la EPOC crónicas tienen alrededor de un 40% más o menos de adhesión al tratamiento. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día y sigue igual. Para poder detectar una adhesión correcta tenemos varias herramientas. Una de ellas es el TAI, el test de adhesión a los inhaladores, con 10 ítems para el paciente. Él contesta y luego tenemos 2 preguntas más para el profesional, el TAI 12. Con esto nos permite identificar al paciente con una baja adhesión. También nos establece la intensidad, dependiendo de la puntuación. 50 puntos sería una buena adhesión al tratamiento, entre 46 y 49 sería una adhesión intermedia y una mala adhesión menor de 45 puntos. En el TAI 12. En cuanto al TAI 10, En cuanto al TAI 12, nos orienta el tipo de incumplimiento. Si es inconsciente, que es una falta de conocimientos, no sabe la pauta o no realiza bien la técnica, lo encontraríamos en los ítems 11 y 12. El errático entre la pregunta 1 y la 5 y el deliberado entre la 6 y la 10. Otra herramienta que tenemos es el registro o valoración del registro electrónico de la retirada de medicamentos de la farmacia. Dependiendo de la comunidad tendremos un registro u otro, esto es un ejemplo, y vemos cómo el paciente en este caso está retirando la medicación prescrita, tanto las cámaras, los LAVAs, toda la medicación prescrita en espacios en azul lo está retirando. Pero en cambio vemos abajo una mala adhesión porque vemos espacios en blanco. La medicación oral sí que la está tomando, vemos espacios en azul, pero la inhalada no. ¿Cómo interpretamos el cumplidor o no cumplidor? En cuanto al TAI 10, ya habíamos dicho, cumplidor 50 puntos, el intermedio entre 49 y 46 y el mal cumplidor menor de 45 puntos en el TAI 10. En cuanto al tipo de incumplimiento, ya habíamos hablado, pero lo vuelvo a reforzar, las preguntas de la 1 a la 5 nos determina un paciente errático. Quiere decir que se le olvida tomar la medicación. Menos de 25 puntos, entre la 1 y la 5 nos determina un tipo de incumplimiento errático. Entre la 6 y la 10 nos determina un incumplimiento deliberado. Quiere decir que el paciente, por su decisión propia, deja de tomar la medicación. Y las preguntas de la 11 a la 12, que es el TAI 12, las cumplimenta el profesional con la pauta prescrita si la conoce el paciente y la técnica de inhalación. Y este tipo es un incumplimiento inconsciente. No se le olvida, no deja de tomar la medicación por sus creencias, pero no realiza bien la pauta ni la técnica. En cuanto a la retirada de medicación, se considera que un cumplidor se determina cuando retira la medicación en un 80%
80% y un mal cumplidor cuando está por debajo del 80% de retirada de medicación en la farmacia. El RET-AI es la combinación entre la herramienta del test de adhesión a los inhaladores junto con la valoración de retirada de medicación en la farmacia. Se determina que un cumplidor tiene un TAI de 50 puntos, el TAI 10, y una retirada mayor del 80%, y el mal cumplidor tiene un TAI 10 inferior a 50 y la retirada de medicación es menor del 80%. En cuanto a los tipos de no adhesión y las acciones a mejorar, si tenemos en cuenta al paciente, debemos de modificar sus creencias, los conocimientos que tenga, la percepción de la necesidad del medicamento. Porque el paciente, si no tiene todo el conocimiento sobre su enfermedad, no sabe decidir o tener un autocontrol de ella. Hay creencias de que le están perjudicando los corticoides, que no necesita la medicación, que está en una fase estable y deja de tomar la medicación. Todo esto debemos de modificar, sobre todo con una educación de asma, una visita de educación de asma del profesional para que el paciente tenga a la base todos los conocimientos. En cuanto al tratamiento, debemos de considerar los efectos secundarios de él, debemos de valorar el tipo de inhalador que se le está dando, simplificar el tratamiento, como ya hemos dicho, realizar, si tiene dos inhaladores o dos dispositivos que sean del mismo tipo, o los dos de polvo seco o los dos cartuchos presurizados, para que él no tenga ninguna dificultad. O un cambio de dispositivo si observamos que durante la instrucción o durante la verificación de la técnica de inhalación el paciente no realiza o no consigue realizar una técnica correcta. Deberíamos de rotar ese dispositivo que tiene por otro con el mismo medicamento. Y sobre todo también dar instrucciones por escrito, tanto al paciente como a la familia cuando el paciente no acaba de realizar los pasos de manera correcta, que supervise esa técnica con las instrucciones por escrito. Y en cuanto al sistema sanitario, debemos de tener una buena coordinación entre los sanitarios, médico, enfermera, farmacéutico, dar un soporte y sobre todo un seguimiento por parte de enfermería para seguir valorando esta técnica inhalada, valorar la adhesión y así el paciente podrá beneficiarse de una medicación efectiva y poder controlar su enfermedad crónica como es el asma o el EPOC. En este momento doy paso a Milagros para su presentación. Gracias por su atención. Muchas gracias, Soraya. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando y quiero también sumarme a los agradecimientos de mis compañeros hacia GSK también por la colaboración con el manual y el poder estar aquí en esta webinar. Voy a presentaros el capítulo de asma con el que junto con mi compañera Mari Carmen Gómez he colaborado. Ella ha sido autora de una gran parte de este capítulo. Como todos mis compañeros hemos trabajado con amplia bibliografía, pero nosotros principalmente hemos trabajado con estas dos guías, la GINA y con la GEMA. Y quiero aprovechar también para agradecer al doctor Vicente Plaza y colaboradores por la oportunidad de haber trabajado con gran parte del contenido de esta guía. Como bien sabéis, el asma es una enfermedad muy prevalente en el mundo con aproximadamente 300 millones de personas asmáticas. En España hay aproximadamente 3 millones, lo que supone esto un gran gasto sanitario para el país. La educación terapéutica
como ha comentado nuestra compañera Carmen Hernández, es una de las intervenciones más importantes con mayor impacto en el tratamiento de estos pacientes. Un objetivo clave de la atención del asma es capacitar a cada persona para que tome el control de su propia enfermedad. Y para ello es necesario que el personal que atiende a estos pacientes tenga un conocimiento profundo de la enfermedad. Y es por lo que me gustaría enlazar la presentación de este capítulo con el documento de consenso de enfermería en asma 2020 que han realizado Paz Vaquero y el resto de los compañeros que podéis ver en la pantalla, haciendo este consenso, y leo textualmente que nació de la necesidad de abordar el aspecto del manejo de la enfermedad que no cuenta con recomendaciones específicas en las guías actuales. Destaca y actualiza el papel del personal de enfermería especializada en el cuidado y manejo de las personas con asma para ofrecer una serie de conclusiones y recomendaciones prácticas con el objetivo de mejorar su implicación en el abordaje de esta patología. Totalmente alineados también con la Guía de Competencias Básicas del Cuidado del Asma desarrollada por la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario, en la que se recomienda nuestra preparación para poder dar el apoyo y educación necesaria a estos pacientes. Y uno de los objetivos de este capítulo es conseguir las competencias básicas en el cuidado del asma. Si veis, podéis ver aquí en la tabla número 1 los fundamentos de enfermería del documento del consenso, en el que prácticamente está el índice del material. Del capítulo: conocer la fisiopatología, síntomas y signos de pérdida de control, los desencadenantes de una exacerbación, el tratamiento, las pruebas diagnósticas, etc. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias que cursa con hiperrespuesta bronquial y una obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción del medicamento o de manera espontánea. Los síntomas principales y que destacan más es la tos, las sibilancias, la disnea y la opresión en el pecho o la tirantez. Para hacer un diagnóstico de asma, además de la impresión clínica por la sintomatología, necesitamos la demostración de la obstrucción al flujo aéreo y la reversibilidad. La prueba principal es la que utilizamos principalmente es la espirometría. Determina la presencia de obstrucción de la vía aérea, mide su severidad y la reversibilidad. Aunque una prueba en situación basal normal y una PVD negativa no quiere decir que la persona no sea asmática. Podría ser que esté en un momento asintomático de la enfermedad. También tenemos el Peak Flow, que es una prueba útil en el control domiciliario del paciente asmático y permite evaluar la respuesta al tratamiento e identificar rápidamente si se puede presentar una exacerbación. Pruebas de alergia como el PIC test o analítica de sangre, radiografías, feno, pruebas de provocación bronquial, en fin, pruebas que es necesario que nosotros conozcamos cómo se hacen y cómo se interpretan. Importante que informemos a los pacientes para que sepan ir bien preparados y además para disminuir la ansiedad si es la primera vez que van a acudir. Hablaremos también de los factores de riesgo para el desarrollo del asma, que son aquellos que se relacionan con la aparición de la enfermedad, y con los principales factores desencadenantes. Son aquellos factores que van a empeorar la enfermedad en una persona asmática. Tenemos factores ambientales, factores laborales y factores sistémicos. Hablaremos también del tratamiento farmacológico, tanto en la fase estable
como en las exacerbaciones. Como sabéis, el manejo terapéutico se basa en el control de la enfermedad. Dependiendo de cómo esté de controlada la enfermedad, va a estar en un escalón u otro. Hay que destacar la importancia de antes de subir un escalón, controlar bien que el paciente está tomando la medicación de una forma correcta, tanto en las dosis como en repasar la técnica, o sea, si hay una buena adhesión y además el paciente conoce. Quería enseñaros en la tabla 2 también del consenso, a ver si lo puedo ampliar un poquito. En el que es un punto importante en el que se habla que todos los profesionales de enfermería debemos saber todos los dispositivos, cómo funcionan y para ser capaces de enseñarlo a los pacientes, así como también saber que la adhesión se debe de medir y para ello pues tenemos, por ejemplo, el TAI, que es una muy buena herramienta. Pasamos al tratamiento no farmacológico, importantísimo también. Otra vez seguimos con las recomendaciones en el consenso, abordaje no farmacológico del asma, en el que un punto importantísimo es la deshabituación tabáquica. Tenemos además, sabemos que la actividad física y la alimentación, sobre todo el sobrepeso, está muy relacionado con el control de la enfermedad, la importancia de un programa estructurado, la vacunación antigripal y evitar los alérgenos. Y sin olvidar el peso que tienen las comorbilidades, conocer que hay unas comorbilidades y que cualquier enfermedad se descompense va a afectar al control de la enfermedad. Hablaremos de la educación, punto fuerte en la educación terapéutica. Sabemos que la educación es importantísimo para que el paciente coja el manejo y sepa lo que tiene y sepa actuar en cada momento. Trataremos de conocimientos y habilidades, factores de riesgo, desencadenantes, hábitos de vida saludable, comorbilidades y el plan de acción por escrito que ahora os comentaré. La educación debe iniciarse en el momento del diagnóstico y lo primero que hay que plantear y averiguar qué es lo que sabe el paciente y qué objetivos tiene el paciente. Saber que el asma es una enfermedad crónica y aunque no tenga síntomas, pues tiene que tomar el tratamiento. Como os comentaba antes, el plan de acción por escrito es una parte fundamental que tenemos que contemplar en cualquier plan de educación. Es importante que el paciente colabore en su elaboración y que se compruebe además que lo entienda. El objetivo es tener prescritos los puntos claves del tratamiento y para cómo puede detectar un precoz agravamiento o una pérdida de control sin llegar a una exacerbación. Saber qué medicamento tiene que empezar a tomar, cuándo pedir ayuda o cuándo acudir a urgencias. Creo que estamos en una situación en la que sí que podemos ayudar a controlar el asma, podemos ayudar a los pacientes. Quizá lo primero que podemos tener en consideración es que a lo mejor no pensamos lo mismo que ellos. Este estudio, bueno, el objetivo no es este, pero al final lo que se encuentra es que pacientes asmáticos que van a renovar para la medicación, pero sin pensar que sus síntomas están mal o que su enfermedad está descontrolada, estos pacientes fueron atendidos y valorados y se dieron cuenta que solo un 5,3% presentaba un control total, pensando ellos que estaban perfectamente controlados. Con respecto a la adhesión, son múltiples los estudios en los que medimos la adhesión. Sabemos que las enfermedades crónicas tienen una falta de adhesión importante, destacando las enfermedades respiratorias y como importantísima el asma, sobre todo en periodo asintomático.
En estos dos puntos que he hablado, tanto del control como la adhesión al tratamiento, creo que es importante que nos acostumbremos a trabajar con herramientas validadas. No vamos a preguntarle solamente al paciente cómo está, sino que le vamos a pasar un ACT, porque si le preguntamos a estos pacientes que llevan atención primaria cómo está, nos van a decir que bien, y si les pasamos el ACT probablemente vemos que no estén exactamente bien controlados, que es lo que pasó. Y con respecto a la adhesión, pues igual, cuando preguntamos a los pacientes, ¿tomas la medicación? Nos dicen que sí, y cuando rascamos e indagamos, pues a lo mejor no es tantas veces como ellos piensan que lo toman. También hacer una observación sobre que la mayoría de los instrumentos que miden la adhesión lo hacen enfocados solamente a la parte farmacológica. Y bueno, dicen los autores de este documento, si no estamos tomando decisiones en salud sin estar obviando otros determinantes individuales y sociales. Por último, se trata el asma grave no controlada. Importantísimo repasar la educación y los planes de acción por escrito, comprobar que se evitan los desencadenantes. Y aquí otro punto del consenso del asma de enfermería, hablando de los tratamientos biológicos. La mayoría de estos pacientes están en tratamientos con monoclonales y aquí tratamos pues, la educación y cómo administrarlos. Dejamos el asma en adultos y pasamos el asma en el niño, en que principalmente está enfocado hacia la educación. Hay que ir de manera escalada, dependiendo de la edad del niño, para pasar a la adolescencia y cada vez dándole más protagonismo. Esta educación no solamente dirigido al niño y a la familia, sino a las personas que están también cercanas. Muy importante los profesores, importante la figura de la enfermería escolar también. Y luego el asma en situaciones especiales en las que tratamos el asma y el embarazo. Siempre es importante hacer una educación en cualquier edad del paciente. En esta época es importantísimo, por el peligro que puede tener para la madre como para el feto. Se estima que más de un 40% tienen miedo a que la medicación afecte el feto. Por esto hay muy mala adhesión al tratamiento y este mismo temor, lo más peligroso es que es compartido por los profesionales de la salud. Luego el asma relacionado con el trabajo, en el que insistiremos también en la educación, la evitación de según qué productos y el conocimiento de la protección personal, pues hay que pensar que afecta mucho a la calidad de vida del paciente porque puede tener implicaciones sociales y económicas negativas. Y el asma asociada con el ejercicio físico, en el que lo primero que debemos averiguar es si es un asma mal controlada o si hay una mala adhesión al tratamiento o una mala técnica inhalatoria. También se aborda los cuidados del entrenamiento y los medicamentos que se consideran dopaje. Y bueno, creo que os he hecho una vuelta por todo el capítulo. Espero que os guste. Lo más importante, espero que sea útil para la atención del paciente asmático y muchas gracias. Y ahora os dejo con mi compañero David.
Muchísimas gracias, Milagro, por tu presentación. En este capítulo, sobre todo, vamos a hablar de una parte del capítulo de este 3.1 que aparece en este Gran Manual de Educación Terapéutica en Enfermedades Respiratorias Crónicas. Vamos a hablar sobre las diferentes estrategias de seguimiento más allá de la enfermedad, ¿no?, que les planteo y les propongo a todos ustedes que hagan en su día a día con los pacientes con EPOC, ¿no?, que fue el capítulo un poco que me asignaron por parte de las coordinadoras y sobre todo por parte de Mari Carmen Gómez Neira, ¿no?, la coordinadora de este capítulo junto a las 3 compañeras que tenemos hoy por aquí. En este sentido me van a permitir que empiece un poco con lo que es el concepto de seguimiento, ¿no? Y entendemos o entiendo el seguimiento como un acompañamiento del paciente a lo largo de toda la historia natural de esa enfermedad, ¿no? Cuando entendemos que el seguimiento va más allá de ver a un paciente de manera puntual, de manera arreglada o a demanda, sino lo entendemos como acompañamiento, entonces ya ahí nos empezamos a ver las claves un poco en lo que consiste el seguimiento y el acompañamiento de los enfermeros y enfermeras respiratorias en relación a los pacientes con EPOC. Cuando nos vamos al concepto clásico de seguimiento, se basa básicamente en 2 puntos. Menor impacto conseguir, un menor impacto clínico del paciente con EPOC y una mejor estabilidad, sobre todo evitando las agudizaciones con EPOC, y con esto se consigue reducir síntomas, aumentar la calidad de vida, disminuir las agudizaciones, frenar la progresión y mejorar la supervivencia. Bueno, pues esto puede ser pues algo positivo y así lo es, ¿no? Cuando las guías de práctica clínica tan importantes como las OLIAS en las EPOC hablan del seguimiento basado en el control, pues bueno, pues realmente se basa básicamente en estos cinco puntos como para medir resultados. Pero claro, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con EPOC, vemos que realmente tiene una necesidad compleja, ¿no? Una necesidad compleja asistencial. Y cuando hablas con los profesionales sanitarios, esa necesidad la relacionamos solo con la enfermedad. Pero cuando hablas con un paciente, esa necesidad se basa básicamente en el impacto y en la carga de la enfermedad que tiene en el paciente y en su entorno en el día a día. Entonces, estamos hablando de cosas diferentes, aunque tienen nexos comunes, consecuencias también comunes, pero ciertamente a la hora de transmitir mensajes, pues bueno, podemos ir un poquito... podemos estar un poco distanciados del paciente o básicamente de los objetivos del paciente. Cuando nos leemos también guías de práctica clínica como las EPOC y la GOL y además también algún documento de atención primaria, pues vemos básicamente 5 puntos importantes en lo que se quiere conseguir en el paciente, que es que maneje adecuadamente las indicaciones terapéuticas, evitar el sedentarismo, que haga una vida activa, que consiga dormir, que tenga una buena higiene del sueño, evitar el aislamiento, sobre todo que recupere un poco las actividades lúdicos-sociales, lúdicos-familiares, que esto es muy importante para evitar ese aislamiento que tanto impacto tiene en nuestros pacientes, y reconocer los entornos de riesgo. Háblese de contaminación ambiental, háblese de factores ocupacionales, háblese también de hábitos tóxicos como el humo de tabaco o humo de biomasa. Entonces, nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué aspectos son los que tienen mayor impacto en el paciente con la EPOC? Probablemente esta pregunta sola nos valdría para hablar horas, ¿verdad? Por lo que dice la literatura. Pero realmente, para mí, lo importante es el objetivo que se marque el paciente y según ese objetivo que se marque el paciente, trabajar y medir si el paciente está realmente satisfecho por los resultados y metas conseguidas. Entonces le damos un poquito la vuelta a la pregunta que nos hacíamos inicialmente, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Preguntar al paciente no solo qué conoce, sino qué objetivos tiene para su enfermedad, pues probablemente haga que su objetivo sea mucho más alcanzable y por lo tanto el resultado y la satisfacción también sea mucho más fácil de conseguir. Por lo tanto, tenemos que poner el foco en las necesidades de los pacientes con EPOC para propiciar básicamente una cosa importante que es el autocuidado de su enfermedad. Para eso tenemos que hacer 4 preguntas que yo considero que son claves cuando abordamos un paciente con EPOC tan complejo, tan frágil en algunos momentos. ¿Qué saben de su enfermedad? ¿Qué hacen para su enfermedad, para el control de su enfermedad? ¿Qué piensan sobre absolutamente todo lo que nosotros le informamos? No educamos, sino sobre lo que le informamos y cuál es su motivación, cuál es su objetivo. Pero no solo relacionado con su enfermedad, sino con su vida en general. Porque muchas veces focalizamos o pensamos que el objetivo del paciente que se sienta delante de nosotros, su objetivo es mejorar el control de su enfermedad, pero a lo mejor el objetivo del paciente es algo totalmente diferente y ajeno a la enfermedad crónica que padece. ¿Qué quiero conseguir que el paciente haga?
Esto es otra pregunta que también podría ser importante, ciertamente puede tener un tono un poco paternalista, porque ahí sí es importante que el paciente y yo consensuemos en este sentido qué es lo que él quiere conseguir, cómo se quiere sentir, qué quiere hacer, qué objetivo quiere alcanzar. Para esto hay que hacer una cosa básica, que es un diagnóstico educativo, y para esto tenemos 3 tipos de factores que son importantes que tengamos en cuenta. Primero de todos, los factores predisponentes, que hablan básicamente de las creencias que tiene el paciente hacia su enfermedad y hacia su tratamiento. Lo podemos resumir en eso, como creencias. Factores facilitadores, sobre todo, es ver qué aspectos tiene el paciente que nos puedan facilitar o dificultar, por ejemplo, la correcta adhesión a la terapia inhalada, que antes comentaba Soraya en la presentación anterior. Es decir, ¿es mi paciente suficientemente hábil o tiene los conocimientos suficientes para poder seguir las recomendaciones que consensuemos, que le recomendemos? ¿Sí o no? Pues esto también tiene que tenerlo en cuenta y sobre todo no focalizar esto únicamente en el paciente, sino también en el entorno, ¿no? ¿Qué factores facilitadores tenemos en el entorno? Cuando hablamos de esto, sobre todo hablamos también de niveles asistenciales. Tengo una red de atención primaria fuerte, tengo también una red social fuerte alrededor del paciente, esto es importante. Y factores reforzantes, sobre todo, esto es importante ¿por qué? Porque a la hora de marcar objetivos, sobre todo en un paciente que tiene baja adhesión terapéutica, un paciente que reniega de su enfermedad, un paciente que no percibe la necesidad de ser tratado, si consensuamos planes o intervenciones que realmente tengan un efecto rápido, voy a convencer al paciente rápido también, lo voy a enganchar y por lo tanto en el resto del seguimiento podré seguirme poniendo objetivos importantes. Entonces, con estos 3 factores hago un diagnóstico educativo. Aquí puedo meter una valoración por patrones funcionales, etcétera, que esto lo encuentran en el manual con el que podrán acceder próximamente. A través del diagnóstico educativo yo me establezco junto con el paciente los objetivos que él quiera conseguir, objetivos alcanzables, objetivos fáciles, objetivos que se puedan conseguir muy rápido y que tengan una eficacia muy alta. Y para esto tengo que imprimirle, ¿no? Administrarle, tengo que buscar la estrategia suficiente para que adquiera los conocimientos y habilidades para conseguir esos objetivos. Pero esto no me puedo quedar aquí en el algoritmo, tengo que evaluarlo. Y tenemos que tener en cuenta que muchas de las herramientas que usamos para diagnosticar, para identificar problemas, también nos sirven para evaluar nuestras intervenciones. Por lo tanto, tenemos que cambiar el concepto paternalista, limitante de lo que el paciente debe hacer, por la corresponsabilidad y el autocontrol de la enfermedad. Probablemente en algunos perfiles de pacientes les guste esa relación enfermero-paciente mucho más paternalista, mucho más autoritaria, mucho más hago lo que tú me digas, yo hago todo lo que tú me digas, ¿no? Probablemente esta frase sea muy común en muchas de las asistencias que vean ustedes día a día. Pero aunque vayamos un poquito más lento, el que el paciente se sienta corresponsable, sea corresponsable y también autocontrole su enfermedad, esto sobre todo va a mantener esos buenos resultados a lo largo del tiempo. Va a ser mucho más persistente, va a ser mucho más adherente, ¿no? Y por lo tanto el nivel de satisfacción también va a ser mayor porque él se siente parte de la historia natural de esa enfermedad. No se siente un actor secundario, no tiene un rol pasivo, sino todo lo contrario, un rol activo. Pero tenemos que tener en cuenta también que el paciente, cuando hablamos de conocimientos y habilidades, hay ciertos conceptos que son claves también, que conozca, que identifique, para poder tomar buenas decisiones acerca de su enfermedad. Nosotros hacemos esta propuesta de estos 14 puntos, en los que verán que hay puntos muy concretos y puntos un poquito más generales. Las SPOC, a la hora de elaborar esos puntos en los que tenemos que entrenar y tenemos que abordar al paciente, habla de estos conceptos más generales, en el que primero pone la educación terapéutica, que de este punto habló la doctora Carmen Hernández en la primera intervención, pero también habla de terapia ocupacional, también incluye todo un grupo de profesionales que atienden y que acompañan al paciente durante todo el progreso de su enfermedad. El asesoramiento nutricional fundamental, básico, la optimización del tratamiento farmacológico y no farmacológico, sobre todo teniendo en cuenta 3 cosas. La adhesión, como ya comentaba la compañera Soraya Sánchez, pero también tenemos que ir hacia la simplificación. Nuestros pacientes no solo tienen una enfermedad muy compleja, sino que además les acompañan múltiples comorbilidades, además también le acompaña la polifarmacia y es nuestra responsabilidad simplificar.
La prescripción en este sentido es algo importante que tenemos que incentivar, sobre todo en los diferentes niveles asistenciales y en otros también compañeros especialistas que pueden abordar a este paciente. Pero luego también hay un abordaje psicológico, luego también hay sobre todo un tema importantísimo que tratamos también en este manual con nuestra compañera Meritxell Peiró sobre el tema de la deshabituación tabáquica y también el automanejo de la enfermedad. Pero, ¿y esto lo incluimos dónde? Porque yo simplemente puedo simplificar mi consulta e informar, es decir, que haya un feedback unidireccional entre el profesional y el paciente. Yo hablo, el paciente escucha y asimila lo que pueda asimilar, independientemente de su nivel de alfabetización, nivel de estudios, nivel socioeconómico, nivel y grado de enfermedad. Por lo tanto, debemos incluirlo en un sistema, en un plan de educación terapéutica que cumple estas 5 características, y esto es primordial. Tiene que ser continuo, es decir, con cada contacto del paciente, sea cual sea la modalidad, tiene que ser dinámico, es decir, tengo que intentar retar al paciente, tengo que intentar motivar al paciente con nuevos conocimientos, con nuevas estrategias, tiene que ser individualizado. Nosotros podemos diseñar un programa estándar donde toque los mínimos, pero la manera en que yo transmito o el orden en que lo transmito va a depender de los objetivos y de las necesidades del paciente. Tiene que ser progresivo, que este concepto va muy unido a la parte de dinamismo y secuencial. Por lo tanto, aquí es donde se tiene que recoger cualquier parte de cualquier intervención que nosotros hagamos a nuestro paciente con EPOC, tiene que estar incluido dentro de un programa de educación terapéutica per se. Pero una cosa importante que yo les aconsejo es que no simplifiquemos el seguimiento basado únicamente en la enfermedad. Y ya el Consejo Internacional de Enfermería desde hace años nos dice que los enfermeros tenemos que tener una visión holística e integral del paciente, donde se valore y se vea el apoyo familiar y social, donde se intensifique sobre todo el acompañamiento en situaciones de deterioro funcional, agudización, tras ingreso hospitalario. Y también tenemos un papel importante del control de comorbilidades. Por lo tanto, no basemos todo nuestro seguimiento en el EPOC, porque no todo es EPOC y no todo lo negativo del paciente tiene que ver con su enfermedad. Pero sí es cierto que su enfermedad puede afectar a otras esferas de su vida diaria. Para hacer un seguimiento al paciente, nosotros lo que recomendamos básicamente son 2 cosas. Primero, que sea aceptado por el paciente. Puedo tener un paciente, por ejemplo, que esté en una fase de escepticismo, de negación, y por lo tanto no quiera tener contacto con nosotros. Muy bien, tendremos que establecer otro tipo de estrategia, pero el seguimiento tiene que ser aceptado por el paciente y tenemos que consensuar sobre todo los contactos y en qué modalidad quiere que hagamos ese contacto. ¿Para qué? Para valorar la situación actual, para evaluar las intervenciones, objetivos, consensuar futuro, cómo vamos a trabajar a futuro. Conseguimos un objetivo, nos planteamos el siguiente y sobre todo refuerzo positivo. Aunque no haya alcanzado los objetivos, probablemente siempre hay algo que haya cambiado. Mentalidad, actividad, hábitos de vida saludable. Por lo tanto, tenemos que administrar sobre todo habilidades y conocimientos a nuestros pacientes para que tomen decisiones correctas para su enfermedad, donde debemos incluir a su entorno más cercano y sobre todo una cuestión clave, tienen que ser herramientas adaptadas al paciente y no el paciente adaptado a las herramientas. Y sobre todo esto me refiero al seguimiento telemático de los pacientes. Una de las cuestiones importantes, y para esto hemos elaborado este documento, es que los enfermeros y enfermeras respiratorias que abordan a los pacientes con EPOC tienen que tener los conocimientos suficientes y la formación suficiente para poder resolver dudas, sobre todo aquellas dudas relevantes sobre la enfermedad y sobre los acompañantes de la enfermedad. Respuestas dubitativas ante cuestiones claves pueden hacer que fracase nuestro programa de educación terapéutica y el paciente desconfíe de nosotros, al igual también que tenemos que evitar discrepancias con un mensaje unitario entre todo el equipo multiprofesional que lo atiende. Y esto es importante porque también hace que fracase nuestra intervención y el paciente deje el seguimiento. Nosotros hacemos una propuesta de seguimiento no basada en el tiempo, sino que lo hacemos a través de herramientas que miden diferentes esferas del paciente. En este sentido, cuando yo me encuentro un paciente con baja adhesión, por ejemplo, con apuntaciones del CAC o que ha tenido un deterioro en la actividad de la vida diaria, pues aquí puedo utilizar diferentes escalas y según el resultado de estas escalas puedo hacer un diagnóstico diferencial y establecer estrategias de seguimiento en diferentes niveles asistenciales, como por ejemplo en este primer algoritmo que les planteo.
Pero luego a través de una escala tan importante como la CAT, que no solo mide el impacto de la enfermedad, sino que también puede establecerse como una medida una medida que evalúa también, por ejemplo, cambios en el tratamiento, por ejemplo, el efecto del tratamiento de las agudizaciones y también las recomendaciones que se haga durante el seguimiento. Tenemos que tener en cuenta que esta herramienta, por ejemplo, cambio de 2 puntos de una revisión a otra, puede decir que el paciente tenga baja adhesión a la terapia inhalada u otros tratamientos de otras comorbilidades. Pero también, por ejemplo, podemos usar como estrategia de seguimiento el conocimiento del paciente. Un paciente, por ejemplo, usando esta herramienta EPOQ, que está validada en español, si un paciente conoce poco su patología y, por ejemplo, tiene un incumplimiento de terapia inhalada deliberado, es decir, que no se lo pone porque no quiere, no se lo puede poner porque no quiere, porque a lo mejor tiene falsas creencias con su tratamiento, falsas creencias sobre su enfermedad, pues aquí tenemos que intensificar quizás y hacer un plan individualizado, focalizado en ese tema. Lo que sí es importante, sobre todo con los 3 algoritmos que le he presentado, es que no todo es la disnea. Tenemos que usar cuestionarios no centrados únicamente en este punto como componente esencial de seguimiento, de control y seguimiento de la enfermedad. Podemos utilizar otras herramientas que de manera indirecta nos digan qué problema tiene nuestro paciente. Y en este sentido también, como hablamos de modalidades asistenciales, aquí tenemos una propuesta de seguimiento mixto, teleasistencia y presencia, dependiendo un poco de la respuesta del paciente hacia nuestras consultas y pregunta clave. ¿Cómo considera su estado de salud hoy respecto, por ejemplo, al día de ayer? Y eso es importante, porque si el paciente decide, nos manifiesta y dice que quiere seguimiento, lo va a pedir él, por lo tanto va a ser consensuado y va a ser un seguimiento, por lo tanto, más eficaz. Por lo tanto, el seguimiento básicamente tiene estos diferentes objetivos. Evitar la sensación de abandono, mantener un acompañamiento consensuado, centrar las visitas presenciales sobre todo para los elementos claves en el control de la enfermedad, por ejemplo, para verificar la terapia inhalada, aunque ya tenemos herramientas telemáticas que lo podemos ver en vivo, pero sí sobre todo para los puntos más importantes del control de la enfermedad y sobre todo para hacer una escucha no solo activa, sino también visual del paciente, cara a cara, y centrar los contactos telemáticos en mensajes de refuerzo, también para evaluar si el paciente ha comprendido lo que le hemos dicho en la anterior visita presencial y para informar sobre todo de situaciones especiales, sobre todo relacionadas con las agudizaciones. Para esto es importante que le podamos dar una propuesta de plan de acción que también se van a encontrar en este capítulo en el manual, que lo pueden usar para sus pacientes EPOC que trabajan con ellos día a día. Pero tenemos barreras y en este sentido la heterogeneidad de las intervenciones, la aplicabilidad de las intervenciones, así como las características específicas, no solo de las intervenciones, sino de las herramientas, pueden ser una barrera para hacer un seguimiento en el que nosotros teníamos estructurado muy bien en la cabeza, pero después nos encontramos diferentes barreras. El tiempo como punto clave, necesito más tiempo para hablar con mis pacientes, para escuchar a mis pacientes y formas de medir y evaluar los resultados, ¿vale? También a veces nos cuesta conseguir estas diferentes herramientas. Tenemos que intentar, sobre todo, cuando nos enfrentamos a la teleenfermería, la motivación, la persistencia en la motivación es importante, mantenerla. Para esto tenemos que, sobre todo, retar a nuestro paciente, desafiar a nuestro paciente que esta herramienta le pueda ayudar a crecer como paciente, a afrontar mejor su enfermedad, la satisfacción, la persistencia, que ya lo habíamos comentado antes, y además, sobre todo, lo que necesitan, además de información, es interacción entre nosotros. Por lo tanto, y para terminar esta parte, les comento como 3 puntos clave que el seguimiento telemático de los pacientes con EPOC no sustituye a la visita presencial, es un complemento que se utiliza para reforzar actitudes, conocimientos, habilidades consensuadas en las visitas de visitas presenciales y sirve para alertar de situaciones de riesgo, que la relación entre enfermero, enfermera y paciente, así como la homogeneización de la información y los mensajes son claves para no crear confusión y descontento en los pacientes con EPOC, y la toma de decisiones compartidas, la satisfacción del paciente y marcar objetivos fácilmente alcanzables son estrategias clave para conseguir el correcto control de la EPOC. En este sentido ya he terminado la presentación, las estrategias que les comentaba. Ahora les presento un poco cómo podemos acceder a esta web app. En este sentido, que sepan que ya tenemos un dominio, que es que tiene que registrarse, pero que va a necesitar un código.
Nuestro patrocinador GSK es el que va a proporcionar de manera exclusiva durante un tiempo determinado este código. Después lo podremos hacer a través de la CEPAR para socios, lo podrán solicitar allí, pero que recuerden que ahora, cuando salga estos 3 primeros meses, a través de la red de ventas de GSK les podrán facilitar el código. También, por lo que pueden haber, en caso de que introduzcan el usuario y contraseña y no recuerden la contraseña, pueden recuperarla fácilmente y pueden incluso ponerlo en el escritorio. Ahora, como pueden ver en esta diapositiva, creando un acceso directo lo podrán tener en el escritorio tanto del ordenador o de la Apple, de la tablet, ¿no? Luego también, para que sepan que es una web que no sale ahora y ya no se va a escribir nada más, todo lo contrario, es dinámica, es algo que vamos a hacer revisiones a futuro y se mantendrá actualizada y probablemente incluyamos más contenidos de lo que hay. Así que muchas gracias y permítanme tener un recuerdo muy especial a Mari Carmen Gómez Neira, a Mari. Ella tendría que estar hoy aquí para presentar este manual, pero por diferentes circunstancias no ha podido estar. Y de aquí todos les mandamos un fuerte abrazo por el trabajo que ha hecho durante todo este año, porque si esta web ha visto la luz, ha sido también por ella, además por Milagros Merichel Isier, también ella ha tenido un papel muy relevante coordinándonos a todos. Así que le doy muchísimas gracias a ella y a todos los que nos están escuchando. Bueno, este manual está claro que va a ser una buena herramienta de consenso, ¿no? Para poder unificar intervenciones, unificar programas, la forma de evaluación, ¿no? Según siempre bajo la evidencia clínica, ¿no? Y va a ser un buen manual de referencia para ponerlo en práctica en el día a día, ¿no? Disculpamos a Karma Hernández, que no ha podido estar aquí por motivos personales de agenda, pero vamos a hacer un pequeño debate con los ponentes que estamos aquí presentes. Yo quería hacer una pregunta a David, porque tú has diferenciado muy bien el seguimiento del acompañamiento, ¿no? Y el acompañamiento va ligado, pues, al objetivo del paciente, de sus prioridades, etcétera. ¿Tú crees que si hacemos un buen acompañamiento al paciente, esto va a modificar los resultados del seguimiento? ¿Y crees que el manual, en tu capítulo, hay herramientas para abordar estos aspectos? Sí, rotundamente sí, pero básicamente porque lo que plasmo en el capítulo no solo está basado en artículos, que como podrás ver hay más de 90 referencias bibliográficas, sino que además yo tengo la suerte de ser enfermero asistencial y trabajo en una consulta monográfica de POC, por lo tanto no solo escribo, sino que también lo aplico, ¿no? Y lo que he visto es que cuando tú no sigues al paciente, sino que le explicas que tu trabajo es acompañarlo durante todas las fases de la enfermedad y que eres accesible para él a través del teléfono, a través del email, a través de, si vienes al hospital, no te preocupes, puedes acercarte a la consulta, que al menos tendré un minuto para ti. Cuando facilitas tantas cosas, el paciente te demanda mucho menos, ¿no? Y sobre todo lo que intentamos también es que él sea realmente el que marque el ritmo para conseguir sus objetivos. De esa manera lo que conseguimos también es que él esté convencido cuando sale de la consulta que todo lo que se ha decidido a él ha formado parte. De esa manera va a salir no solo motivado, sino se va a sentir mucho más importante, ¿no? Con ese rol mucho más activo y no se va a sentir frustrado en el sentido de no he entendido lo que me dijo, salgo de aquí con una receta electrónica con 15 fármacos, tengo que caminar 1 hora y no sé por qué tengo que caminar 1 hora, porque tengo que caminar y no puedo ir a la finca media hora todos los días. Quiero decir, al final pasamos del paternalismo clásico y rápido, porque al final tenemos que optimizar tiempo, realmente a que el paciente decida absolutamente todo lo que tiene que ver su enfermedad. Otra cosa es que nosotros le intentemos priorizar qué aspectos son más importantes según nuestro punto de vista y según nuestra valoración, ¿no?
Para esto es importante hacer una valoración completa, holística, y en este sentido el manual tiene diferentes anexos en los que les propongo, por ejemplo, hacer una valoración por patrones funcionales. Les propongo, por ejemplo, un acercamiento a los pacientes con no adhesión o un acercamiento no solo a nivel técnico, sino a la hora de identificar, como bien dijo Soraya, que es deliberado, errático, qué estrategias puedo usar para eso. ¿Qué es más importante? ¿Un paciente que no se quiere tomar el tratamiento, pero hace bien el tratamiento, o un paciente, ¿qué es más importante de esas dos cosas? Lo primero es que el paciente se dé el tratamiento y se lo tendrá que dar si está convencido que le va a ayudar. Después ya me encargaré de que haga bien la inhalación, que haga la apnea, pero es importante convencer, no. Sobre todo que el paciente entienda y conozca lo que tiene que hacer. En este sentido, yo creo que le damos herramientas bastante visuales, herramientas sobre todo aplicables, porque eso lo aplicamos nosotros en el día a día. No son utopías, no son guías de práctica clínica como por ejemplo de la que presentó Mila, ¿no? de la RNA, pues está perfecta, está muy bien, basada en evidencia, está muy bien, pero a la hora de aplicar en mi día a día en cualquier consulta de un hospital que está a 2.500 kilómetros de distancia de la península, no, tengo que ir a cosas prácticas, y esto es lo que yo he pretendido, cuestiones prácticas a la hora del abordaje y acompañamiento del paciente. Y yo también quería añadir, en los pacientes con FPI, una cosa que piden es cuando a uno le diagnostican de una enfermedad tan grave, una enfermedad progresiva, que a pesar del tratamiento lo que trataremos será de frenar, pero la enfermedad irá progresando. Una cosa que demandan los pacientes y los acompañantes es ese acompañamiento a lo largo de la enfermedad, que les vayamos contando un poquito cómo va a ir todo eso y que estamos ahí para acompañarles en ese camino. Entonces, yo creo que el acompañamiento hay que darle su importancia y tenemos que los profesionales también creer en él, y la enfermería tiene un papel muy importante. O sea, ratifico lo que dice David, y es verdad que el acompañamiento es fundamental. Sí. También, bueno, por la parte que me toca, importantísimo con el cuidador. Creo que el cuidador se tiene que sentir también acompañado y con seguridad que tiene un profesional al lado. Sí. Sobre todo que tenga también que se siente importante, ¿no? Que si, oye, que si mi familiar, mi marido, mi hijo, mi mujer quieren que yo forme parte de su enfermedad y de todo esto, porque usted, profesional, enfermero o quien sea, usted no me hace sentirme parte también de todo esto, ¿no? De estas decisiones. En este sentido, mira, tú tienes ahí un capítulo muy bonito, ¿verdad? De cuidar al cuidador en este manual, que yo creo que es una delicia, una guinda a un pastel enorme, y que tendremos oportunidad de escucharlo pronto, ¿verdad? En la reunión virtual de junio, pero ya te digo, totalmente de acuerdo contigo. Yo quería lanzaros un poquito también una pregunta a todos, ¿no? ¿Dónde realizamos esa educación terapéutica? Porque no a veces pensamos que, bueno, ya lo realizarán en otro nivel asistencial o lo tenemos que realizar nosotros. ¿Dónde creéis vosotros que tiene que ser esa educación terapéutica? Es una pregunta un poquito para todos. Vale. Bueno, ¿empiezo yo? ¿O pasabas tú Sí. Yo pienso que la educación debe ir desde el farmacéutico, con el dispositivo y la técnica inhalada, desde hospitalaria, cuando el paciente realiza los inhaladores, cuando el paciente tiene dudas, cuando el paciente no sabe qué va a pasar, esa educación de oxigenoterapia, cuando se va de alta, etcétera, y sobre todo en la consulta también, las consultas externas. Actualmente hay muchos hospitales entre nosotros que tienen sesiones de educación en EPOC y en asma, las dos principales enfermedades respiratorias crónicas. Y en esa consulta una enfermera especializada y bien formada les ayuda a tener conocimientos, a conocer su enfermedad, a tener autocontrol, al manejo de la oxigenoterapia si la llevan, al manejo de los dispositivos inhalados, etcétera. Entonces, desde farmacéuticos, médicos, enfermeras, y desde primaria también, muy importante, aunque ahora con el
el contexto de pandemia nos está, desde mi conocimiento, desde lo que sé, nos está siguiendo tanto a la enfermedad crónica, pero desde primaria, hospitalaria, consulta externa, farmacéutico, todo el que tenga contacto con el paciente. Quería añadir quizás que la implementación de programas de educación terapéutica también tienen que ser programas con visitas estandarizadas, es decir, programas formales, ¿no? Porque muchas veces intervenimos de forma puntual en todo lo que ha dicho Soraya, ¿no? En cualquier ámbito de actuación en el que trabajemos podemos intervenir, ¿no? Pero hacer programas estandarizados y formales no hay tantos, ¿no? Y no tenemos esa costumbre de implementar no hay esa implementación que debería haber, ¿no? Porque todas las guías de práctica clínica dicen, ¿no? Que debe haber un programa de educación detrás. Sí que es verdad que hay cosas muy transversales, por ejemplo, bueno, como hice yo el capítulo de intervención tabáquica, ¿no? Pues realmente es muy transversal, te puedes encontrar el paciente ingresado o te lo puedes encontrar en primaria, es seguimiento porque es un paciente que no tiene una gravedad tan importante, pero también en hospitalaria, ¿no? Pero sí que es verdad que, y de eso quería hacerle una pregunta a Mila, que ha elaborado más el capítulo de asma con Carmen, ¿no? Los programas para pacientes asmáticos o los programas para EPOC, ¿no? Pero ¿por qué no se implementan de forma regular, ¿no? Es decir, de forma formal. Yo tengo una consulta de asma y no solo hago una educación de terapia inhalada, sino que tengo un programa formal que el paciente, cuando se le diagnostica el asma, entra en la consulta y tengo 5 o 6 visitas, las que sean estandarizadas. En la primera visita voy a hacer la educación de los fármacos, en la segunda voy a hacer, ¿no? Estos programas, yo creo que este manual va a ayudar, ¿no? A consensuar un poco, es una herramienta de consenso y facilitadora, ¿no? Pero eso, a mí siempre he pensado que realmente en enfermería debemos apostar más para implementar los programas de forma formal. No sé qué piensas, Mila. Sí, yo creo que sí. Somos nosotras las que tenemos que, bueno, en cualquier sitio, si nos lo dan hecho y si nos dan montada una consulta, mucho mejor. Pero creo que en este momento somos nosotros las que nos tenemos que buscar el espacio dentro del equipo. Si lo vamos a hacer en atención especializada, en las consultas externas, nos tenemos que hacer el espacio con el equipo. Yo creo que a día de hoy nadie pone en duda la importancia que hay en una educación con el paciente asmático. Yo, de hecho, bueno, y la GEMA hace muchos años que he podido implementarlo, pero que luego depende de con quién trabajes, pues te deriva a los pacientes o no te deriva a los pacientes. Esto tiene que ser un trabajo colaborativo con el equipo, ¿no? Y bueno, pelear por lo menos para que no se quite el espacio, ¿no? Tenerlo claro que lo tenemos que hacer nosotros. Sobre la pregunta que lanzaba, me gustaría comentar a Itziar también la pregunta que lanzaba de quién tiene que hacer la educación. Yo creo que, por ejemplo, con respecto al asma, que desde que se diagnostica el asma es cuando hay que empezar la educación. Creo que hay que hacerla donde esté el paciente, en el ámbito del paciente, y depende del tipo a lo mejor de asma que sea. Pero sí que llevo tiempo intentando y peleando porque haya una interconsulta hacia una enfermera referente, que una enfermera pueda hacer una interconsulta, igual que se hace el médico de atención primaria, hace una interconsulta al neumólogo, pues que una enfermera que tenga menos experiencia en asma pueda hacer una interconsulta a atención especializada o a la referente que haya de respiratorio en otro centro. Quería hacer un par de comentarios sobre las reflexiones de las compañeras, que creo que es interesante. Yo tengo una relación un poco de amor-odio con los planes estructurados de educación terapéutica. Yo creo que no tienen que ser programas estándares, sino que tienen que ser programas de contenido.
¿Por qué? Porque a lo mejor en un paciente en un momento concreto sabe mucho de asma ya, porque lleva conviviendo y es un tío que se ha formado, pero tiene, por ejemplo, una movilidad psiquiátrica brutal y hay que trabajar en este tipo de cosas. Por lo tanto, los planes de educación terapéutica estandarizados, estructurados por visita, nos ayudan, sobre todo cuando estamos empezando en todo esto, pero cuando llevamos un tiempo necesitamos programas flexibles y sobre todo tenemos a la hora de formar y de comunicar, por ejemplo, como en el día de hoy, tenemos que hacer entender a los compañeros que están abordando este tipo de enfermedades complejas como el asma grave, como la EPOC, como el FPI, que tenemos que ir realmente el camino donde marca el paciente. Que aunque me venga una guía y me diga que yo tengo que hablar de conocimiento, terapia inhalada y no sé qué, pero es que a lo mejor al paciente no le interesa. Si, por ejemplo, tú, Meritxell, que hablaste de tabaquismo, si yo tengo un paciente con EPOC muy grave, fumador, que yo le invito a hablar del tabaco en la primera consulta y me dice que no quiere hablar, yo no me puedo empeñar en hablar. Y las guías me dicen que es de las primeras intervenciones que tengo que hacer. ¿Tengo que abandonar? ¿Tengo que poner una pared entre el paciente? No, simplemente sigo y le invito, priorizo, pero le invito. Si él quiere hablar, será mucho más receptivo y conseguirá, por lo tanto, eso que comentabas antes, los objetivos de una manera más rápida, ¿no? Yo creo que la educación terapéutica es una cosa y la información es otra. Y por lo tanto, hay muchos niveles asistenciales o hay múltiples contactos con un paciente complejo, como es el EPOC o como es el asma grave, en el que contacta con muchas personas que le informan, pero hay muy pocas personas que le educan. Es más, yo creo que los programas de educación terapéutica tienen que estar en manos realmente, sobre todo cuando hablamos de patologías tan complejas. Seguro que Itziar está de acuerdo conmigo. Como en FPI, en asma grave no controlada, en EPOC frágil, ¿no? Este tipo tiene que estar, y no me gusta, ¿no?, decirlo, pero tiene que estar un poco centralizado, tiene que tener sus profesionales referentes, que Sumila ha acertado 100%, ser referente, ¿no? No hablo de la enfermería práctica avanzada, que también podríamos hablar, de la gestora de casos, que también podríamos hablar, pero sí que el paciente tenga estas figuras como referente. Y después lo que tenemos que intentar es unificar la información que se le da. Si, por ejemplo, va con Soraya al San Pau a hacerse una espirometría y una prueba broncodilatadora, que Soraya le informe sobre la terapia inhalada y la técnica de inhalación, igual que lo hace, por ejemplo, Meritxell en la planta de hospitalización del San Pau. Es que esto es importante. Y un punto, yo creo que el valor que tiene el punto en el que está el paciente hospitalizado con una agudización es un paciente tan vulnerable y que necesita tanto de nosotros, que es el momento ideal para iniciar cualquier programa de educación terapéutica que luego siga a través del seguimiento de consultas externas. No sé qué opinan los compañeros. Sí, no, a ver, totalmente de acuerdo, lo digo por alusión, ¿no?, a lo que he comentado antes, pero yo creo que estamos de acuerdo, ¿eh? Yo creo que estamos de acuerdo. De hecho, la educación es un continuum, ¿no? Y el refuerzo de todos hace que al final el paciente, si oye siempre lo mismo, ¿no?, al final eso es el que da el resultado, ¿no? En el tabaco es un claro ejemplo. Claro, yo me refería más en tener como un checklist de que no se nos olvide nada, ¿no? Porque a veces andamos un poco también a tumbos, ¿no? Uno dice, no sé, tener algo un poco más estructurado, pero está claro que no, que estoy totalmente de acuerdo contigo en esto. Y sobre todo incidir en que para que Txell y yo hagamos la misma intervención, la formación de los profesionales, muy importante, que todos nos formemos bien para poder orientar al paciente bien. Yo quería decir que lo que tenemos que hacer es, en nuestro día a día siempre tenemos que hacer intervenciones educativas. Exacto. En el día a día. Y cuando tenemos a un paciente que no está controlado o un paciente recientemente diagnosticado, hay que hacer un programa educativo que tiene que estar estructurado, lo que decía Meritxell, pero lo que dices tú, David, adaptado a ese paciente y a esas necesidades. Estamos un poco hablando todos de lo mismo. Entonces yo diría, intervenciones educativas en nuestro día a día. Trabajemos en la urgencia, en planta, en consulta, en atención primaria. Siempre tenemos que hacer una intervención. Y cuando tengamos un paciente que necesite un programa educativo individualizado, con nuestra estructura que nos va a servir para desarrollar nuestro trabajo, lo vamos a individualizar a ese paciente.
Entonces el resumen sería ese, no sé si estáis de acuerdo. Totalmente. Totalmente. Sí, sí. Es cierto, estás en de las mejores unidades de asma de toda España. Empezaste debajo de una escalera a trabajar y mira dónde has llegado. Quiero decir, todo lo que tú digas va a ser amén. Quiero decir, No, yo aprendo, siempre aprendo. pero es que tienes, quiero decir, esa sabiduría que le da el conocimiento y la experiencia de todos estos años y de ver paciente tras paciente, tras paciente, tras paciente, eso hace que se valore mucho todo lo que dices, ¿no? Entonces, yo no tengo nada que añadir y totalmente de acuerdo con lo que dices. Yo quiero decir que siempre aprendemos y nos encanta. Yo cuando hago una sesión formativa, termino en la consulta y cuando voy con mi compañera en el coche le digo, ¡ay, qué bien! He estado con los chavales, los adolescentes que han venido, ¿cuánto he aprendido? ¡Qué bien he ido! Es como una ducha de satisfacción personal, a mí me encanta. Yo quería hacer una pregunta a Soraya, que en este apartado que habéis desarrollado, que me ha encantado, aparte de ese contenido teórico que aparece, seguramente que este formato de web app, porque hasta ahora teníamos manuales en formato PDF, papel, en este formato PDF, además de ese contenido teórico, ¿qué nos podemos encontrar, Soraya? Dentro de las páginas hay enlaces con posibilidad de descargar las herramientas para valorar la adhesión. Es un capítulo completo, ahora no lo he presentado todo, claro está, pero vienen todos los dispositivos, bien descritos, las técnicas de inhalación, los posibles errores comunes que hay en cada una de ellas y sobre todo la descarga del TAI y del estudio RETAI, que se puede descargar a través de un enlace en la página 14. Y tendremos enlaces de vídeos también, ¿verdad? Sí. De todas las técnicas inhaladas. De todas las técnicas inhaladas. Muy bien. Muy bien, David, no sé cómo andamos de tiempo. Pues quizás tenemos que ir cerrando ya. Bueno, yo agradezco a todos los ponentes y a todos los autores del manual, que realmente son unos excelentes profesionales que aun con este año de pandemia que hemos tenido han puesto todo su esfuerzo para poder realizar este manual. Yo creo que estamos todos muy satisfechos de cómo ha ido y creo que va a ser una gran herramienta que nos va a ser muy útil para todos los profesionales de la enfermería respiratoria. Pues nada más, si queréis añadir algo más y si no, pues damos por finalizado este webinar y muchas gracias a todos y a David por el coordinador del área que siempre nos anima a hacer muchas cosas. Sí. No, sí, simplemente agradecerles a ustedes que están hoy por aquí en el acompañamiento, en este lanzamiento de la web app, en el que por supuesto no solo damos las gracias a CEPAR como sociedad científica que cataliza y facilita absolutamente todas las iniciativas que tenemos como grupo de trabajo, también a GSK por el patrocinio no condicionado, por las facilidades que también han dado por trabajar durante todo este año y recuerdo sobre todo los nombres del resto de compañeros que han formado parte de este gran manual, Rosalía Santos Maces, de la Escuela Universitaria Sant Pau de Barcelona, María Palicín de la Universidad de Barcelona, también ha estado con nosotros, Jordi Giner también del SAPAU, que escribió junto con Soraya Sánchez el capítulo de terapia inhalada, también María Desiree Alemán Segura de Gran Canaria, enfermera de práctica avanzada en hipertensión pulmonar, y si no me equivoco, chicas, creo que no me olvido de nadie, ¿verdad? No. Y especialmente gracias a Mari Carmen. A nuestra gran Gómez. Mari. Un abrazo. Sí, Un abrazo muy grande. Un abrazo para ella, sí. Un abrazo. Sí. Y gracias a vosotras por la moderación. Sí, gracias.